Mi nombre es Carlos y voy a explicar brevemente el libro Introducción a la Lógica. El autor de dicho libro es Luis Camacho, el cual ayuda a entender la igualdad y la diferencia que existe entre lógica y razonamiento. Nos lleva a un transcurso de conocimientos de varias personas como Platón, Aristóteles, etc. Una pregunta que nos da el libro es la siguiente: ¿tiene alguna utilidad estudiar introducción a la lógica formal y a la evaluación de argumentos informales? En el libro se explica la respuesta. Dicho autor también nos enseña diferentes formas de entender la lógica humana. No podemos empezar sin antes preguntarnos, ¿qué es lógica? Es una pregunta que tiene demasiadas respuestas, pero este libro nos muestra que la lógica es un estudio de métodos usados para distinguir un buen razonamiento y uno malo. No tenemos que entender que el estudio de la lógica va a poder razonar siempre bien ante problemas que se le presenten, pero la persona que ha estudiado y aprendido el razonamiento y la lógica tiene mayor posibilidad de razonar de una mejor manera de lo que lo haría una persona que no aplica dicho conocimiento. También ocupamos saber qué es el razonamiento. El razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. Es decir, el razonamiento es una forma de pensar de cada persona según el conocimiento que tenga. La lógica no puede ser la ciencia de las leyes del pensamiento. También está la psicología. Es una ciencia que aplica años de estudios del comportamiento humano. La lógica no es una rama de la psicología, es un campo de estudio distinto y separado. A la lógica no le interesan los caminos por los cuales la mente llega a sus conclusiones, los procesos reales del razonamiento. Solo le interesan las correcciones del proceso una vez terminado. El razonamiento se logra comprender en dos proposiciones que tienen una estructura. Conclusión. Propor- proposición que se afirma sobre la base de las otras proposiciones del mismo. Premisa: proposiciones de las que afirma brindan elementos de juicio o las razones para aceptar la conclusión. Para poder distinguir entre razonamientos correctos e incorrectos, primero es necesario poder reconocer los razonamientos cuando aparecen e identificar sus premisas y sus conclusiones. Los indicadores de conclusión son: por lo tanto, por ende, luego así, por consiguiente, se sigue que, podemos inferir, podemos concluir. Los indicadores de premisas son: puesto que, por qué, pues, en tanto que, por la razón de que. En todo razonamiento se afirman una o más premisas y una conclusión, pero no toda afirmación constituye un razonamiento. El contener varias afirmaciones es condición necesaria para que el discurso exprese un razonamiento, pero no es suficiente. Los razonamientos se dividen en dos tipos: deductivos e inductivos. Solamente los razonamientos deductivos pretenden de sus premisas que ofrezcan fundamentos concluyentes. Un razonamiento inductivo no pretende que sus premisas ofrezcan fundamentos concluyentes para la verdad de su conclusión, sino que solamente ofrezcan algún fundamento para ella. En la deducción inferimos verdades particulares a partir de verdades generales. Si un razonamiento deductivo es válido, entonces su conclusión se sigue con igual necesidad de sus premisas independientes de otra cosa. Es un razonamiento cuya conclusión se desprende de sus premisas con absoluta necesidad y no depende de cualquier otra cosa. Ejemplo de razonamiento deductivo es: todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Ejemplo de razonamiento inductivo es: Sócrates es un hombre y es mortal. Platón es un hombre y es mortal. Aristóteles es un hombre y es mortal. Por lo tanto, probablemente todos los hombres sean mortales. Solo de proposiciones puede predicarse de verdad o falsedad, no de razonamientos. Las propiedades de validez o invalidez solo pueden pertenecer a razonamientos deductivos, pero nunca a
proposiciones. Hay razonamientos válidos con conclusiones falsas, así como razonamientos inválidos con conclusiones verdaderas. La verdad o falsedad de su conclusión no determina la validez o invalidez de un razonamiento. Tampoco la validez de un razonamiento garantiza la verdad de su conclusión. El lógico no se interesa tanto por la verdad o falsedad de las proposiciones, sino por las relaciones lógicas que existen entre ellas. Determinar la corrección o incorrección de los razonamientos cae enteramente dentro del dominio de la lógica. En conclusión, el conocimiento de la lógica es muy necesario, ya que es una manera de poder solucionar problemas y poder distinguir entre qué está bien y qué está mal. En el capítulo 2, el autor afirma que la lógica tiene que ver con razonamientos, y en esto se encuentran inferencias que son deductivas o inductivas. Indica que en las deducciones, si se aceptan las premisas, hay que aceptar la conclusión, y en las inducciones se pueden aceptar las premisas y aún así negar la conclusión. Un ejemplo de deductivas es, si los gatos son felinos, entonces son carnívoros. Mi cingo es un gato, por tanto es carnívoro. Para diferenciarlo con inductivas, mi cingo ha salido a la calle por las noches hasta ahora, por tanto mi cingo saldrá a la calle esta noche. El autor comenta que otros autores como Charles Sanders Peirce hablan de una tercera forma de razonar llamada abducción, pero tiene al menos 4 significados, que son como un silogismo, es decir, un argumento deductivo con proposiciones que empiezan con un cuantificador como todo, alguno o ninguno, como un tipo de razonamiento deductivo en el que se aprueba que un argumento es válido asumiendo la negación de la conclusión y llegando hacia una contradicción, como un tipo de razonamiento deductivo en el que se procede del consecuente al antecedente en un condicional, como un tipo de argumento parecido a la inducción en el que se supone una conexión que no podemos probar en el momento de hacer la suposición y se debe intentar con procedimientos adicionales. Un ejemplo es, mi cingo ha salido a la calle por las noches hasta ahora. Es de noche y hay un gato en la calle, por tanto ese gato es mi cingo. Explica que el razonamiento consiste en una operación mediante la cual combinamos una o más proposiciones para obtener otra. Más detalladamente, la deducción es el proceso mediante el cual, a partir de una o más proposiciones, obtenemos otra de tal manera que si se aceptan las primeras, necesariamente se obtiene la proposición derivada. Las premisas son proposiciones a partir de las que obtenemos una conclusión, y las conclusiones son proposiciones que se obtienen a partir de otras. La proposición se puede definir como el sentido o significado de una oración. Para saber si las proposiciones son verdaderas o falsas, se necesita consultar los hechos y que estos podrían cambiar. Están las proposiciones sintéticas y analíticas. Las analíticas son cuando el predicado está contenido en el sujeto. Las sintéticas, por el contrario, el predicado no está incluido en el sujeto. Para diferenciar estas proporciones hay que basarse en la estructura gramatical sujeto-predicado. Esto va de la mano con la noción de necesariamente verdadero, entendiendo por tal que no puede ser de otro modo, como por ejemplo, las viudas son mujeres cuyos maridos han muerto. El autor comenta que la extensión tiene que ver con el individuo o con todo el conjunto de los objetos o entidades que el término designa, señala o apunta, mientras que intención tiene que ver con el conjunto de características que asociamos con el término. Por otro lado, existe la connotación objetiva y consiste en el conjunto de notas o características de un término según el conocimiento del mundo que se tenga en ese momento. Luego tenemos la connotación convencional o intersubjetiva, que consiste en las características que van asociadas con un término en el uso ordinario, social, público, que hacemos día tras día. Sobre estos conceptos existen ciertas reglas establecidas, como por ejemplo,
La extensión o denotación depende de la intención o connotación. Puede darse el caso de que un término tenga intención o connotación, pero no extensión o denotación, es decir, que no exista ningún referente. Extensión e intención funcionan generalmente en relación inversa. Además de esto, también definen los conceptos de término y proposición. Establece que uno es una parte y el otro del todo del cual es parte. Es decir, las rosas son flores, es una proposición. Sin embargo, solo decir rosas y flores son términos. Existen diferentes tipos de definiciones. Entre ellas, también afirma que la definición lexicográfica es el término que entiende un hablante del idioma. Sin embargo, el diccionario podría haber establecido otra que por tanto sería falsa. Las definiciones aclaratorias consisten en dar un significado a un término mediante un orden. Definición teórica consiste en definir, valga la redundancia, de una manera compleja con leyes, hipótesis, entre otros. Algunas características de una buena definición son: toda definición establece una identidad, es decir, se tiene el término a definir y también palabras que ayuden a definirlo. Estas son la identidad. Cumplen con las reglas como por ejemplo, la definición debe indicar atributos esenciales de lo definido, la definición no debe ser circular, la definición no debe ser demasiado amplia ni demasiado estrecha. No se debe usar lenguaje ambiguo, oscuro o figurado, y la definición no debe ser negativa cuando puede ser positiva. El autor indica algunas técnicas para definir, entre ellas están mostrar o señalar, dar ejemplos, establecer una recursión, dar sinónimos, dar el género y la diferencia específica y dar características que solo se aplican a lo definido, aunque sean accidentales. Ahí, esa es la referencia del libro y eso sería todo.